Estimados alumnos, buenas tardes. Continuando con nuestras clases de lo que es medio ambiente, dentro de los elementos de capacidad es reconocer los efectos negativos ocasionados por la contaminación ambiental en los diferentes medios de vida. Vamos a hablar hoy día del efecto invernadero. Veamos en esta lámina un resumen prácticamente del efecto invernadero, donde se dice que cerca del 30% de la radiación, lo que es la radiación infrarroja, logra escapar al espacio, ¿no? O sea que traspasa la barrera, ¿no?, de ozono. Entonces veamos, miren cómo la energía solar incide sobre una capa de protección que tenemos, ¿no? y que a su vez, ¿no?, entonces miren en la capa de ozono que protege la radiación solar directa, algunos rayos logran pasar, ¿no? ¿Por qué logran pasar? Porque justamente ocurre una contaminación atmosférica por parte de las industrias o por las plantas, fábricas sobre todo, ¿no?, donde la radiación solar absorbida por la Tierra, ¿no?, hace que produzca un calentamiento, ¿no? Por otra parte, por lo tanto, la Tierra irradia calor, ¿no?, hacia de nuevo la capa de ozono, ¿no?, hacia la atmósfera. Entonces, ¿no?, miren el calor atrapado por el exceso de dióxido de carbono, también logra escapar, ¿no? Vemos los contaminantes de la parte de los océanos también. Es un problema por el derrame de petróleo, porque también los desechos son acumulados en los océanos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que la radiación solar, por calentamiento de los océanos, genera vapor, ¿no? Y ese vapor se combina con el dióxido de carbono y sale a la atmósfera, ¿no?, traspasando la capa de ozono, ¿no?, prácticamente destruyendo la capa de ozono. Entonces también los ruidos o los sonidos también de los aviones, y también el combustible que también usan estas máquinas, ¿no?, también se hace un deterioro de la capa de protección prácticamente que tenemos. Veamos acá una breve introducción. El efecto invernadero, ¿no?, es uno de los principales factores que provocan el calentamiento global de la Tierra. ¿A qué se debe? A la acumulación de los llamados gases invernaderos, como el dióxido de carbono, ácido sulfúrico, ¿no?, que se emite a la atmósfera. Entonces, como podemos ver, todos estos compuestos, ¿no?, como el clorofluorocarbono también, miren, se emite a la atmósfera, ¿no?, el cloruro de hidrógeno, ¿no? Bueno, en el término el efecto invernadero aplica a la Tierra, que aplicado a la Tierra se refiere al posible calentamiento global debido a la acumulación de los gases de invernadero, como ya lo vimos claramente, ¿no?, la que provoca por la actividad humana, principalmente desde la revolución industrial, por la quema de combustibles fósiles y la producción de nuevos productos químicos. Aunque se conoce el efecto invernadero durante la primera mitad del siglo XX, los investigadores de la Tierra no han considerado como un problema de la estabilidad del planeta, ya que antes consideraban que los océanos podían absorber el anhídrido carbónico formado por el carbonato de calcio, que caería al fondo del mar sin causar ningún daño, ¿no? Eso pasa porque no hubo estudios, no se hicieron los estudios adecuados. Entonces miren el efecto invernadero, que es la radiación infrarroja, como ya lo vimos, es absorbida por el mayor cantidad por el vapor de agua, ¿no? Le sigue el anhídrido carbónico y luego el ozono. Pero de estos tres compuestos que son químicos, es el anhídrido carbónico el que produce mayor efecto invernadero,
porque el hombre está incrementando su concentración con consecuencia de las actividades que realiza, ¿no? Ya sea quema de árboles, quema de restos fósiles, uso de vehículos motorizados, en lo que concierne a las fábricas, ¿no? A la disposición final de los residuos sólidos. Entonces todo es una concentración de daños al medio ambiente. Se considera que si el efecto invernadero producido por el dióxido de carbono natural, la temperatura de la Tierra sería alrededor de 20 grados bajo cero. ¿Se imagina? O sea que el efecto invernadero natural sí es beneficioso, pues, ¿no? Los científicos están de acuerdo en que el anhídrido carbónico interviene en el efecto invernadero y que su concentración está aumentando, pero no están de acuerdo en dos aspectos cruciales del efecto invernadero: si ya ha comenzado el calentamiento de la Tierra, y dos, cuánto se incrementará el calentamiento global. ¿Qué es el efecto de invernadero? El efecto invernadero es un fenómeno originalmente útil y natural. Sin él la Tierra sería una roca congelada. En pocos años los seres humanos han aumentado el efecto invernadero natural por incremento en la emisión de gases relacionados con la quema de combustibles fósiles, carbono, petróleo y gas natural, además de la liberación de carbono por la deforestación de grandes áreas boscosas. El contenido de dióxido de carbono en las atmósferas ha aumentado en un 31% en los últimos ciclos, ¿no? Aquí vemos las industrias, ¿no? Son las que más emiten dióxido de carbono al ambiente. Aquí vemos la tala de árboles también. Miren cómo podemos apreciar cómo ocurre eso lo vamos a dejar para explicarlo en la hora de las clases, por favor. Vamos a pasar a la siguiente lámina, pero aquí lo que queremos explicar es que el efecto invernadero natural y lo que ocurre con el calentamiento global, ¿no? Cuáles son sus causas, ¿no? Los últimos años, han sido los más calientes en las regiones polares del planeta. Se están calentando mucho más rápido. Así Alaska es ahora 6 grados centígrados más cálidos que hace 35 años. Al descongelarse el polo norte, la turbera enterrada en la tundra puede liberar el dióxido de carbono, lo cual acentúa el efecto invernadero y produce mayor calentamiento, en la cual a su vez incrementa la putrefacción y la liberación de dióxido de carbono. Entonces vemos, miren cómo se va, ocurre el descongelamiento ya, ¿no? de los grandes glaciares, ¿no? Los gases invernaderos permanecen activos en la atmósfera mucho tiempo. Por eso es que se denomina de larga permanencia. Eso significa que los gases que se emitieron hoy permanecerán durante muchas generaciones produciendo el efecto invernadero. Así el dióxido de carbono emitido a la atmósfera, sobre el 50% tardará 30 años en desaparecer. Un 30% permanecerá varios ciclos y el 20% restante durará varios miles de años. Wow. Gases del efecto invernadero. Se denomina los gases de efecto invernadero a los gases de invernadero responsables del efecto, ¿no? Descritos son vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, ozono y cloruro, los clorofluorocarbonos, ¿no? Que
son los CFLs. Causas del efecto invernadero. Las causas principales del aumento de los gases invernadero en la actividad humana, como la calefacción, las industrias, la agricultura, el transporte, otras causas y efectos en el aumento de la población. Vamos también ahí con la deforestación, menos árboles, más gases de invernadero. Actividades industriales, liberación de gases tóxicos. Exceso en el consumo de energía, liberan dióxido de carbono innecesario. Liberación de gases en la maquinaria y vehículos de motor generan y liberan que son liberados a la atmósfera, ¿no? Todos estos gases. ¿Qué es el calentamiento global y qué le hace al medio ambiente? El calentamiento global está afectando a muchas partes del mundo. Este calentamiento global hace que suba el mar, y cuando el mar se eleva, el agua cubre muchas islas de las tierras bajas. Cuando mueren, los animales pierden una fuente de alimentación junto con su hábitat. Cuando las plantas y los animales mueren, la gente pierde dos fuentes de alimentación: plantas, alimentos y alimento animal, ¿no? También pueden perder sus hogares. Como resultado, también tendrán que abandonar la zona o morir en otro caso, ¿no? Esto se llama la ruptura en la cadena alimentaria, una reacción en cadena, acontecimientos que llevan una a la otra, ¿no? Y así sucesivamente. Muchas cosas que están sucediendo en el océano están vinculadas al calentamiento global. Una cosa que está sucediendo es el agua caliente, se está calentando el agua, causa que es por el calentamiento global, que está dañando y matando a las algas en el océano, o sea, el alimento de los peces, ¿no? Está perjudicando, ¿no? Y el calentamiento global está haciendo muchas cosas a la gente, así como animales y plantas. Es matar las algas, pero también es la destrucción de muchos bosques enormes. La contaminación que causa el calentamiento global está vinculada a la lluvia ácida. ¿Y cuáles son las consecuencias? ¿No? Conocemos las consecuencias que podemos esperar del efecto invernadero para el próximo ciclo en caso de que no vuelva a valores más bajos. Aumento de la temperatura media del planeta, aumento de sequías en unas zonas e inundaciones en otras, mayor frecuencia de formación de huracanes, progresivo deshielo de los casquetes polares con la consiguiente subida de los niveles de los mares, incremento de la precipitación y su nivel, ¿no? Pero llevará menos días y más lluvias torrenciales, ¿no? Aumento de la cantidad de los días calurosos, traducido en olas de calor. Consecuencias del efecto invernadero. Mire, habrá, como dice, huracanes, remolinos, ¿no? Habrá una pérdida de los glaciares, ¿no? ¿Qué es el efecto invernadero natural? ¿No? Cualquier proceso natural en el que se da intervención humana alguna siguiendo su propio devenir, ¿no? Aquí ocurre de una forma natural, no interviene el hombre. El efecto invernadero natural constituye un fenómeno imprescindible para la vida de la Tierra. Sin la concentración natural de gases como efecto invernadero, la temperatura media sería 30 grados más baja. ¿Qué es el efecto invernadero inducido? Es como inicialmente vimos en la primera lámina, ¿no? El efecto invernadero inducido consistirá pues en sobrecalentamiento producido por el exceso de los gases que absorben la radiación de onda larga debido a muestras
debido a nuestras actividades humanas, ¿no? O sea, por el efecto del hombre. ¿Y qué ocurre con la lluvia ácida? La lluvia ácida es la incorporación de sustancias ácidas principalmente, ¿no? Sulfito de hidrógeno, ácido, o sea, nitrato de hidrógeno en el agua de la lluvia por la oxidación de los correspondientes óxidos, ya sea en la fase de gases o en la fase acuosa. Este fenómeno se produce en el interior de la nube, donde se alteran las composiciones normales de las gotas de agua, produciendo así la lluvia ácida en casos de precipitación de las gotas, ¿no? Se concentra en la parte central de la nube, ¿no? Y que por choque de estas nubes ya se vuelven las precipitaciones o van siendo trasladadas estas lluvias a las partes frías, ¿no? O la parte de la altura. Entonces de ahí comienza a precipitar y bajar a las zonas de la parte costeña, ¿no? ¿A qué se debe la lluvia ácida? Este fenómeno se produce principalmente en emisiones. Este fenómeno o la lluvia ácida afecta a los bosques del suelo, a las aguas continentales y a los lagos, disminuyendo la biodiversidad. También afecta a los materiales, producido la acidificación de los terrenos donde se da este fenómeno. También afecta a los ríos. En cuanto a los bosques, generalmente la lluvia ácida afecta con más intensidad a los coniferios, con los pinos, ¿no? los abetos, ¿no? Todo lo que la parte donde cae la lluvia ácida, los terrenos se vuelven infértiles. Bueno, si todavía podemos salvar el planeta, debemos hacer algo, ¿no? Gracias. Si alguna pregunta, vamos a resolverla en la